Hola, hola, mi gente guapa. Bienvenidos un día más a nuestro canal, vuestro rincón favorito de chismes, noticias y salseo del mundo del espectáculo, especialmente de nuestras queridísimas estrellas turcas. Hoy prepárense para un vídeo que sé que muchísimos de ustedes estaban esperando, uno que ha estado rondando por los titulares y las redes sociales durante mucho tiempo. Vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, la pareja que nos robó el corazón con su química en Senkalkam, esa que soñábamos con ver juntos para siempre, esa que parecía sacada de un cuento de hadas. Pues bien, hoy vamos a desentrañar la verdad detrás de los rumores de su ruptura. Vamos a analizar qué pasó, cómo pasó, qué se dijo, qué no se dijo, y lo más importante, si realmente es el fin del camino para Hande y Kerem como pareja. No se vayan porque este vídeo está cargado de información, de fuentes, de análisis y, por supuesto, de toda la pasión que sentimos por estas dos superestrellas. Antes de que nos sumerjamos de lleno en el drama, quiero recordarles, como siempre, que si son nuevos por aquí se suscriban al canal. No se pierdan ni un solo vídeo, activen la campanita para que les llegue la notificación cada vez que subamos contenido nuevo y por supuesto, déjenos un like si les gusta el vídeo, eso nos ayuda muchísimo a seguir creciendo y trayéndoles el mejor contenido posible. Y si ya son parte de nuestra familia, muchísimas gracias por estar aquí un día más. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir adelante. Así que sin más preámbulos empecemos a desentrañar este salseo. Bien, hablemos claro desde el principio, los rumores sobre la ruptura de Hande y Kerem no son nuevos. Llevan circulando desde hace, bastante tiempo. Recordemos que su relación, que comenzó en el set de Senkalkam, fue una explosión de romanticismo. Se veían enamoradísimos, compartían fotos preciosas en redes sociales, viajaban juntos, se apoyaban mutuamente. Era la pareja perfecta, ¿verdad? La típica historia que nos encanta a los fans, la ficción se hace realidad. Pero como suele pasar en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen. Las primeras señales de alarma empezaron a sonar cuando dejaron de publicar fotos juntos con tanta frecuencia. Las apariciones públicas se espaciaron y, lo que es más significativo, dejaron de interactuar tanto en redes sociales. Obviamente esto no es una prueba irrefutable, pero en el mundo del cotilleo, esto es una bandera roja enorme. Los fans, que son como detectives, empezaron a notar estos pequeños detalles y a levantar sospechas. Empezaron los comentarios en redes sociales, ¿qué está pasando? ¿Se han peleado? ¿Ya no están juntos? La histeria colectiva, vamos. Luego comenzaron a surgir rumores más concretos. Fuentes cercanas a la pareja, o al menos eso decían ser, empezaron a filtrar información a la prensa turca. Se hablaba de diferencias irreconciliables, de problemas de agenda, de desgaste en la relación. La verdad es que las razones que se esgrimían eran bastante vagas y genéricas, lo que alimentaba aún más la especulación. Uno de los puntos clave que se mencionaba con insistencia era la diferencia en sus prioridades profesionales. Hande Erçel, como saben, es una de las actrices más solicitadas de Turquía. Su carrera está en pleno ascenso y tiene un montón de proyectos en marcha. Se rumoreaba que estaba enfocada al 100% en su trabajo y que no tenía tanto tiempo para dedicarle a la relación. Kerem Bürsin, por su parte, también está trabajando duro en su carrera, pero al parecer tenía una visión diferente de la relación. Algunos medios incluso llegaron a decir que él quería algo más serio, como casarse y formar una familia, mientras que Hande no estaba lista para dar ese paso. Otro rumor que circuló con fuerza fue el de los celos. Se decía que Kerem era un poco celoso de la popularidad de Hande y de la atención que recibía de otros hombres. Por supuesto, esto es solo un rumor, pero en el mundo del espectáculo, los celos pueden ser un factor muy destructivo. Pero ojo, no todo eran rumores negativos. También hubo quien defendió a la pareja, diciendo que simplemente estaban pasando por una mala racha, como cualquier otra pareja. Que el trabajo les estaba consumiendo y que necesitaban tiempo para reconectar. Algunos incluso llegaron a decir que estaban trabajando en secreto en un nuevo proyecto juntos, lo que podría explicar su falta de apariciones públicas. Ojalá. En medio de toda esta vorágine de rumores, tanto Hande como Kerem guardaron un silencio sepulcral. No confirmaron ni negaron nada. Esta falta de comunicación oficial, obviamente, no hizo más que echar leña al fuego. Los fans estaban desesperados por saber la verdad y la prensa, por supuesto, se aprovechó de la situación para seguir alimentando el morbo. El silencio de Hande y Kerem es algo que debemos analizar con detenimiento. En el mundo del espectáculo, las celebridades suelen utilizar las redes sociales para controlar la narrativa y desmentir rumores. El hecho de que ellos no lo hicieran podría significar varias cosas. Podría ser que los rumores fueran ciertos y no quisieran hacer más daño a la situación. Podría ser que estuvieran negociando los términos de su ruptura y no quisieran hablar hasta que todo estuviera cerrado.
O podría ser que simplemente quisieran proteger su privacidad y no dar explicaciones a nadie. Sea cual sea la razón, su silencio fue interpretado por muchos como una confirmación tácita de la ruptura. Y así, poco a poco, la esperanza de verlos juntos para siempre se fue desvaneciendo. Luego llegaron las supuestas pruebas definitivas. Fotos de Ande con otros hombres, declaraciones ambiguas de amigos cercanos, cambios en sus perfiles de redes sociales. Todo se analizaba con lupa en busca de la más mínima señal de que la relación había terminado. Una de las fotos que más revuelo causó fue una en la que se veía a Ande cenando con un amigo. La foto era inocente, pero los fans, obviamente, la interpretaron como una señal de que Ande estaba rehaciendo su vida. Otro momento clave fue cuando Ande dejó de seguir a la madre de Kerem en Instagram. Un detalle aparentemente insignificante, pero que para muchos fue la prueba definitiva de que la relación estaba rota. Pero la realidad es que, más allá de todos estos rumores y especulaciones, nunca hubo una confirmación oficial por parte de Ande o Kerem. Nunca salieron a dar una declaración pública diciendo, sí, hemos roto. Y esto es importante recordarlo porque en el mundo del espectáculo, las cosas pueden cambiar muy rápido. De hecho, en los últimos meses han surgido algunos indicios que podrían sugerir que la historia no está completamente cerrada. Se les ha visto en el mismo lugar al mismo tiempo, aunque no juntos. Han dado me gusta a publicaciones del otro en redes sociales. Han hecho comentarios sutiles que podrían interpretarse como indirectas. Pequeñas señales que han hecho que algunos fans vuelvan a ilusionarse con la posibilidad de una reconciliación. Por ejemplo, hace poco se rumoreó que Ande y Kerem coincidieron en un evento en Italia. No se les vio juntos, pero algunos testigos afirmaron haberlos visto en el mismo lugar y al mismo tiempo. Esto, obviamente, generó un montón de especulaciones. ¿Estaban intentando mantenerlo en secreto? ¿Se estaban dando una segunda oportunidad? ¿O simplemente fue una coincidencia? Otro detalle que llamó la atención fue que Ande le dio me gusta a una publicación de Kerem en Instagram. Un gesto aparentemente banal, pero que para los fans fue una señal de que las cosas podrían estar mejorando entre ellos. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? La verdad es que no lo sabemos con certeza. Los rumores sobre la ruptura de Ande y Kerem son fuertes y persistentes, pero nunca ha habido una confirmación oficial. Podría ser que la relación haya terminado definitivamente. Podría ser que estén pasando por una mala racha. O podría ser que estén intentando mantener su vida privada alejada del foco mediático. Lo que sí podemos decir con seguridad es que Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos de las estrellas más queridas y admiradas de Turquía. Su talento, su carisma y su química en pantalla los han convertido en ídolos para millones de personas en todo el mundo. Y pase lo que pase en su vida personal, siempre les desearemos lo mejor. Es importante recordar que detrás de cada celebridad hay una persona con sentimientos y emociones. Y que, como cualquier otra persona, tienen derecho a la privacidad y al respeto. Así que aunque nos encante el salseo y los chismes, debemos tener cuidado de no cruzar la línea y de no juzgar a las personas sin conocer toda la historia. La relación de Hande y Kerem ha sido un ejemplo de cómo la fama y la presión mediática pueden afectar a una pareja. Han tenido que lidiar con rumores constantes, con la invasión de su privacidad y con las expectativas de millones de fans. Y es comprensible que en algún momento hayan sentido que la situación se les escapaba de las manos. Así que en lugar de juzgarlos o criticarlos, debemos apoyarlos y desearles lo mejor, tanto en su vida personal como en su carrera profesional. Porque al final del día son seres humanos como nosotros, con sus virtudes y sus defectos. Y hablando de sus carreras, tanto Hande como Kerem están trabajando duro en nuevos proyectos. Hande ha protagonizado varias series y películas de éxito y se ha convertido en una de las actrices más solicitadas de Turquía. Kerem también ha participado en varias producciones importantes y se ha ganado el reconocimiento del público por su talento y carisma. Es evidente que ambos tienen un futuro brillante por delante y que seguirán cosechando éxitos en su carrera profesional, independientemente de lo que pase en su vida personal. En definitiva, la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es un ejemplo de cómo el amor, la fama y la presión mediática pueden entrelazarse y crear una situación compleja y difícil de manejar. Los rumores de ruptura han sido constantes, pero nunca ha habido una confirmación oficial. Y aunque las señales apuntan a que la relación ha terminado, siempre hay una pequeña posibilidad de reconciliación. Lo importante es recordar que detrás de cada celebridad hay una persona con sentimientos y emociones, y que debemos respetar su privacidad y desearles lo mejor, tanto en su vida personal como en su carrera profesional. Así que mientras esperamos a que Hande y Kerem decidan si quieren o no hacer pública su situación, sigamos disfrutando de su talento en la pantalla y apoyándolos en sus nuevos proyectos. Porque al final del día, son dos grandes estrellas que nos han regalado momentos inolvidables y que merecen todo nuestro respeto y admiración.
Y ahora, después de este análisis exhaustivo de la situación de Hande y Kerem, vamos a recapitular un poco lo que hemos hablado. Hemos visto cómo los rumores de ruptura han sido constantes desde hace tiempo, alimentados por la falta de interacción en redes sociales y por filtraciones de fuentes cercanas a la pareja. Hemos analizado las posibles razones de la ruptura, como las diferencias en sus prioridades profesionales y los celos. Hemos visto cómo Hande y Kerem han guardado silencio durante todo este tiempo, lo que ha sido interpretado por muchos como una confirmación tácita de la ruptura. Y hemos visto cómo en los últimos meses han surgido algunos indicios que podrían sugerir que la historia no está completamente cerrada. En definitiva, la verdad es que no lo sabemos con certeza. Los rumores son fuertes, pero nunca ha habido una confirmación oficial. Y como siempre decimos en este canal, no debemos creer todo lo que leemos o escuchamos. Debemos ser críticos y esperar a que las propias personas implicadas nos den su versión de la historia. Así que mientras esperamos a que Hande y Kerem decidan si quieren o no hablar sobre su relación, sigamos disfrutando de su talento y apoyándolos en sus carreras. Porque al final del día, son dos grandes artistas que nos han regalado momentos inolvidables y que merecen todo nuestro respeto y admiración. Y ahora, antes de despedirnos, quiero agradecerles a todos ustedes por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya sido útil para entender un poco mejor la situación de Hande y Kerem. Recuerden que este canal está hecho para ustedes, para compartir nuestra pasión por el mundo del espectáculo y para debatir sobre los temas que nos interesan. Así que por favor, déjenos sus comentarios abajo. ¿Qué opinan ustedes sobre la situación de Hande y Kerem? ¿Creen que han roto definitivamente o que hay alguna posibilidad de reconciliación? ¿Qué les gustaría ver en futuros vídeos? Nos encanta leer sus opiniones y responder a sus preguntas. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho, que activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo, y que le den un like a este vídeo si les ha gustado. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir adelante y a traerles el mejor contenido posible. Así que sin más preámbulos, me despido de ustedes hasta el próximo vídeo. Les mando un beso enorme y les deseo lo mejor. Adiós. Y recuerden, denle like, compartan y suscríbanse. Nos vemos pronto.